Problema de electrólisis. Problema de investigación. Una corriente eléctrica constante fluye a través de dos celdas electrolíticas conectadas en serie. Una de ellas contiene una disolución de nitrato de plata y la otra una disolución de cloruro de cobre. ¿Cuántos gramos de cobre se depositan al mismo tiempo que se depositan 3,24 gramos de plata? Tenemos que nitrógeno es a 14, cloro es a 35,5, cobre es a 63,5 y plata a 108. Colocamos dos electrodos inertes de platino unidos a un generador de corriente, los cuales son los siguientes. De las imágenes, en los cátodos se da la deposición de la plata y el cobre respectivamente, y en los ánodos se da la semirreacción de los iones, el cual genera la transferencia de los electrones. En la imagen se representa el proceso de cómo se da la electrólisis de acuerdo al problema. En los ánodos podemos ver que se producen el oxígeno gaseoso y el cloro gaseoso. En la primera cubeta se produce el oxígeno gaseoso de la descomposición del agua y en la segunda cubeta se produce el cloro gaseoso de la descomposición del cloro de cobre. En el sistema tenemos el cable conductor de electrones, la cubeta 1 y la cubeta 2. En la cubeta 1 tenemos nitrato de plata acuoso, en la cubeta 2 tenemos cloruro de cobre acuoso. En el cable se da el movimiento de electrones. En la disolución se da la migración de los iones por fuerzas electrostáticas. En superficie del electrodo se da la semirreacción química. Tenemos la reacción de oxidación y la reacción de reducción. Reacciones que se dan en el cátodo y ánodos. Para el nitrato de plata, en la cubeta 1, en el cátodo tenemos la reacción de reducción de la plata. En el ánodo tenemos la reacción del agua. Para el cloruro de cobre en la cubeta 2, en el cátodo tenemos la reacción de reducción del cobre y en el ánodo tenemos la reacción de oxidación del cloro. Aplicando el método de las relaciones que se dan en las semirreacciones, en un tiempo t se depositan del dato 3,24 gramos de plata. 1. Hallamos los molares de plata que se depositaron. Operando nos dan 0,03 mol de plata. 2. De las semirreacciones del nitrato de plata, en el cátodo hallamos los moles de los electrones. Operando nos dan 0,03 moles de electrones. 3. En las semirreacciones del cloruro de cobre y del dato obtenido anteriormente tenemos las siguientes reacciones. Operando nos dan 0,015 mol de cobre. 4. Finalmente hallamos la masa de cobre depositado. Y operando nos dan 0,95 gramos de cobre. Por lo tanto se depositaron 0,95 gramos de cobre al final del proceso. Aplicando la segunda ley de Faraday, de acuerdo a la relación de Faraday, el equivalente gramo de plata es igual al equivalente gramo de cobre. La masa de plata entre el peso equivalente de plata es igual a la masa de cobre entre el peso equivalente del cobre, donde el peso equivalente es igual a la masa molar entre teta. Reemplazando en la ecuación, 3,24 gramos entre 108 entre 1 es igual a la masa del cobre entre 63,5 entre 2. Finalmente se depositaron 0,9525 gramos de cobre en la cubeta 2.